Génesis, brevemente, de los primeros 11 capítulos del Génesis. Adán, en el Edén, el huerto del Edén. En el huerto del Edén fue que fue puesto Adán, quien fue creado a imagen y semejanza de los Elohim. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ahí no estoy hablando en singular. Ahí se está hablando en plural. Una conversación entre varias personas. Y se decide crear al hombre para hacer fuerza laboral en la tierra, administrador, capataz del huerto del Edén y eventualmente del mundo. Y la especie de Adán, genéticamente modificado, con DNA de los dioses, fue clonado. Eva, su compañera, para la reproducción de esta nueva especie con semejanza de los Anunnaki o de los Elohim. En la mitología sumeria es lo mismo. En la mitología sumeria se crearon diferentes hombres, pero el resultado no era beneficioso y eran destruidos. Crean a Adán debido a una rebelión que hubo previa de los Igigi, que eran dioses menores que se rebelaron contra los Anunnaki y específicamente se rebelaron contra Enlil por la explotación laboral. Entonces los otros dioses deciden crear, Enki decide crear una nueva especie que viene siendo Adamu, y así se llama Adamu o Adapa. Adamu, ese fue el primer hombre según la mitología sumeria, que es 1000 años, esto es importante, 1000 años más antigua que la Biblia. 1000 años más antigua que la Biblia. En el Génesis, después son expulsados. En Sumeria también pasa lo mismo, porque él pecó contra los inmortales, que se le quita la inmortalidad. Lo mismo pasa en el Edén. El hombre y la mujer pierden la inmortalidad, son expulsados del Edén para que no tengan la inmortalidad comiendo del fruto del árbol de la vida. La serpiente le dice a Eva que si comen del árbol serán como los dioses conociendo el bien y el mal. Ellos comen, ¿verdad? Y después vemos cuando el hombre va a ser expulsado que dicen ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, la serpiente no mintió, porque lo que dijo luego fue confirmado por Yahvé. Está ahí. Entonces, en Génesis 6 se habla del diluvio. No, que la maldad del hombre era tan grande que Yahvé le dolió haber creado al hombre y decidió destruirlo con una gran inundación, el diluvio. Pero alerta a Noé para que construya un arca y se salve él y los animales. ¿Ves? Y luego reiniciar nuevamente. ¿Ves? En la Biblia, Yahvé, Jehová, es quien decide destruir al hombre y a la misma vez reiniciar con Noé. Y después hay un pacto de que no iba a destruir el mundo con agua. El pacto noádico que le dicen.
¿Qué pasa? 1000 años antes de la historia de Noé, se hablaba de Uptanistín, o se hablaba de Atrahasis o Sisudura, quien fue alertado por Enki de que el mundo iba a ser destruido por una gran inundación, el deluge, el diluvio. Y le dice que construya una embarcación para sobrevivir ese cataclismo que vendría sobre la tierra. Él y los animales. Enki. Pero ¿quién es el que decide destruir a la humanidad por medio del diluvio? No es Enki. Enlil. Enlil decide destruir al mundo, a los hombres, mejor dicho, porque hacían ruido, porque eran molestosos. Decide destruirlo, pero Enki lo salva. Entonces, al Sisudura, Atrahasis o Uptanistín logran sobrevivir el diluvio, pues después Enlil acepta que los humanos puedan seguir con vida. 1000 años antes que la Biblia, pues uno quería destruirlo, que es Enlil, y Enki quería salvar al hombre. En el reboot, en el remake, que es la Biblia, pues Jehová es el que decide destruir y a la misma vez el que decide salvar. O sea, es como una bipolaridad. Entonces, después vemos más tarde en la Torre de Babel que Yahvé desciende a la tierra porque los humanos están construyendo una ciudad y quieren hacer un nombre sobre la tierra y una torre que llegara al cielo. Entonces Yahvé consulta con los Elohim y le dice, mira, que si ellos siguen haciendo esto, no habrá quien los pare. Vayamos pues y confundamos las lenguas. Entonces descienden y confunden las lenguas de los humanos. Y cada uno pues se separa. O sea, todo el mundo coge para un lado diferente. Porque no querían que los humanos lograran su cometido. Iba a ser un salto muy importante. En la mitología sumeria, pues es algo similar, pero tiene que ver con la torre de Marduk, que Enlil la manda a destruir. La torre de Marduk. Ya es de la mitología acadia. Se habla de la Acadia. Ya eso es acadio. O sea que... Y hay más cosas. Lo que pasa es que estoy aquí parafraseando de manera resumida. Los primeros 11 capítulos de Génesis son copias de las historias sumerias. O sea, los judíos, los hebreos, durante su estancia en Babilonia y en Persia, en esa región, cuando fueron exiliados, y antes, pues adaptaron, se apropiaron de historias de esa gente y las hicieron propias y le dieron su toque, su versión, poniendo a los Elohim, después poniendo a Yahvé, etcétera, como los protagonistas de la historia. Entonces, hoy la gente piensa que Dios envió el diluvio y a la misma vez Dios es el que salvó a Noé. No. Cuando nos vamos 1000 años antes, la historia es diferente. Uno de los dioses, Enlil, decide destruir el mundo con el diluvio, y otro dios, Enki, es el que salva al hombre del diluvio. Y lo mismo sucede con la creación de Adán.
Enlil no estaba de acuerdo con la creación del hombre, de Adán. Enki es el que quiso darle vida a esta especie humana. O sea, Enlil viene siendo como que el líder político militar de los Anunnaki. Enki era el dios de la sabiduría, el consejero, el diplomático, si podemos decir algo así, el científico. O sea, ellos tenían discrepancias constantemente, según los relatos de las tablillas sumerias. Y ambos eran hijos del dios Anu. Y a su vez Anu era hijo de otro dios llamado Alalu, que vienen siendo los dioses primordiales de la mitología sumeria. O sea, lamentablemente tengo que decirle a los evangélicos, a los protestantes, los reformados, los calvinistas, preteristas, pentecostales, ortodoxos y algunos, y a los católicos mismos también tengo que decirle que a los que no desconocen, porque hay católicos que saben de esto, pero los que no saben, pues así son las cosas. Lo que le han enseñado o quizás hayan aprendido es embuste. Se basa en una tergiversación de la realidad a conveniencia de un grupo étnico religioso particular. O sea, y todo esto es real. O sea, yo no estoy diciendo que no exista, que no habían estos seres. No, son reales. Son parte de una civilización que estuvo aquí conviviendo con los humanos abiertamente. O sea, aquí gobernaron física y corporalmente Anunnakis por decenas de miles de años, por mucho tiempo. Y esto es algo que también vemos en Egipto, porque también hay una conexión entre los egipcios y los Anunnaki y los sumerios, porque es la misma historia. O sea, todo está conectado, lo que es la mitología sumeria, la egipcia, la de Anatolia, todo eso tiene que ver con la misma historia. Los mismos seres que estaban viviendo aquí, la misma antigua civilización. O sea, es lo mismo. Entonces, sus pastores, sus maestros de escuela bíblica, sus profesores en el seminario o en el instituto bíblico, les han brindado información y los han adoctrinado en un sistema de creencias que no está basado en la realidad, sino en embustes. ¿Y qué sucede? Los Anunnaki no eran los únicos que vivían aquí en ese tiempo. Aquí estaban también los Igigi. Los Igigi son estos otros dioses menores que se rebelaron en contra de los Anunnaki por la explotación laboral. Se rebelaron en contra de Enlil. Y muchos de ellos pues comenzaron a vivir en este planeta, otros se fueron, pero muchos comenzaron a vivir de manera intraterrena, en los túneles que ellos mismos construyeron debajo de la tierra. Pero ¿qué sucede? Los Igigi no son tampoco los únicos, junto con los Anunnaki, de seres que vivían aquí. También estaban los Apkallu,
o los Oanes, que fueron creados por Enki, que habitaban debajo del agua. Según los relatos sumerios, Enki creó a 7 sabios, 7 Apkallu, que aconsejaban y educaban a diferentes pueblos del mundo. Es posible que esos Apkallu sean la clave para la interconexión que existe entre las diferentes culturas del mundo entero, porque vemos un patrón que se repite: la construcción de pirámides y estructuras megalíticas, representaciones de las mismas deidades, historias muy parecidas. ¿Ven? Esto podría ser resultado de la presencia de los Apkallu en la tierra. Entre ellos estaba uno que se llamaba Oanes, que luego posiblemente se convirtió en Dagón y fue adorado por los fenicios en un momento dado. Fueron creados por Enki. Y así hay otras especies más, y dioses y semidioses en la cultura sumeria, que tienen sus paralelos o equivalentes en las historias griegas, en las historias egipcias, en las historias persas, en las historias hebreas o cananeas, digamos, nórdicas o asiáticas, es lo mismo. Eran civilizaciones, grupos de seres que habitaban en este planeta y que todavía están aquí. El coronel Philip Corso, estuve viendo anoche, ¿se acuerdan que les mencioné algo de Philip Corso? Me puse a buscar en YouTube y conseguí la entrevista de Jeremy Corbell o George Knapp con Philip Corso antes de morir. Ya él estaba bien avanzado en edad en esa entrevista. Y él hablaba de los cuerpos biológicos no humanos, que algunos de ellos podrían ser clones biológicos, tipo androide o inteligencia artificial. Y mencionó que los sumerios los llamaban Igigi. Y mencionó también a Zecharia Sitchin. O sea, que mencionaba que todo esto de los ovnis y de los seres extraterrestres que hay por ahí tienen que ver con Sumeria, con los dioses de Sumeria. Sí, los clones como avatars también, sí. Son como controlados por conciencia telepáticamente desde otro lugar también. On surrogates, algo así también. O interconectado, mentalmente, telepáticamente, psiónicamente. Entonces, Philip Corso mencionó a los Igigi, mencionó a los Anunnaki, decía, y los Igigi son estos que vemos en la Tierra, pero los verdaderos poderosos son los que están en el Mothership. Y eso es a que él habla de que están los que están por encima de los Igigi, que están en el Mothership, son los Anunnaki. O sea, y él está hablando de estas cosas como algo real, no desde una perspectiva espiritual, religiosa, no. Y este tipo vio con sus ojos un cuerpo de un ente biológico no humano. Este hombre estuvo involucrado en la cuestión de Roswell, en Nuevo México, y mencionó un montón de cosas que tienen que ver con la ingeniería inversa, el avance tecnológico en nuestro planeta, y de unas reuniones que hubieron de unos seres de que ofrecían un nuevo mundo con unas tecnologías allí. ¿Y qué sucede? En otras ocasiones se ha hablado
de que el fenómeno ovni y estos seres y estos aterrizajes tienen que ver con la mitología griega, con los dioses antiguos griegos. Zeus, los olímpicos, los titanes, los teoi. Y todo eso de la mitología sumeria tiene su conexión con los sumerios. Lo de Grecia y los sumerios y los egipcios y los cananeos y los hindú, todo eso está interconectado, porque al final de cuentas todo lleva a lo protoindoeuropeo, a esa cultura primigenia protoindoeuropea entre India, entre Irán, Irak, toda esa región. O sea, ahí es donde floreció todo esto, donde estaban los Anunnaki, donde estaba toda esa gente ahí. Donde estaba el Edén. Y es real. Entonces, mencionan que han encontrado, y hay videos de eso, de unos artefactos con inscripciones en griego. ¿Usted sabía que el griego es una de las lenguas más antiguas del mundo que todavía se habla? Que es más antigua que el hebreo. El griego. La lengua sumeria actualmente está muerta, una lengua muerta. Pero el griego todavía se habla. Entonces, estamos mencionando de que hay una conexión entre los dioses de diferentes culturas antiguas y la realidad ovni. Y eso es algo que muchos fanáticos religiosos se niegan tajantemente a reconocer. Tajantemente se niegan. No puede ser. Te dicen, no, esto no puede ser. Porque saben las implicaciones que esto trae. Los obliga a reinterpretar sus dogmas, sus creencias, sus paradigmas. Tendrían que leer la Biblia con unos nuevos lentes. ¿Ven? Entonces, mencionamos a Philip Kors, mencionamos a Tom DeLonge, que es el que habló acerca de los griegos. Y hay unos videos que hablan acerca de eso también. ¿Ven? Stan Deyo, hace como 15 o más años atrás, en un programa de radio, mencionó que el secreto mayor guardado en el Pentágono es el regreso de los Anunnaki, que los dioses sumerios van a volver a la tierra y que había preocupación en el mundo por las implicaciones que esto podría traer y las consecuencias. Y no solo eso, vemos que el caso de el aterrizaje ovni en la base aérea Holloman, creo que a finales de los 60 o principios de los 70, donde un ovni aterrizó. Habían 3 ovnis sobrevolando, pero uno de ellos aterrizó. El personal se acercó al ovni y todo, y del ovni se abrió una compuerta donde salieron varios seres con un aparato que servía de traductor. Y que la apariencia de estos seres era de piel azul verde, parecidos a los dioses egipcios, con nariz larga, así como los dioses egipcios que ponen así como hocicos, y que estaban ahí y que hubo comunicación. Dioses egipcios, dioses griegos,
dioses sumerios, relacionados con ovnis, con UFOs, con entes biológicos no humanos, con non-human intelligence. ¿Y qué sucede? Sumerian gods, dioses sumerios, dioses egipcios, dioses griegos. Sus historias son las que influenciaron lo que tú tienes en tu Biblia. Y lo que a ti te enseñaron a interpretar como algo espiritual, como algo invisible. Pero originalmente las cosas no se veían del todo así. Bien, por eso es que hay una conexión Anunnaki, Biblia y ovnis, como el tema de este live que pusimos ahí. Todo está conectado.